Cómo una marca puede realmente dejar marca en su mercado. Bienvenidos a Marcas que dejan marca. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de este podcast en Marcas que dejan marcas. Y el día de hoy tenemos un invitado de honor muy especial con el que vamos a hablar sobre algo muy importante que es necesario que todos los negocios y los emprendedores implementen, no solo en las empresas y procesos de trabajo, sino que también en su vida. Y es sobre la excelencia y cómo ella nos puede llevar a tener un éxito internacional. Querido Diego, bienvenido. Damaris, muchas gracias por la cobertura y es un placer estar acompañándote este día aquí. Mira, más bien logramos coincidir porque sabemos de que de aquí a un tiempo ya vuelves a España, donde actualmente radicas, y para nosotros, bueno, es un gusto y siempre agradecidos por la confianza que tiene Diego, justamente de Díaz Arenas Abogados, en la confianza del servicio que damos nosotros como agencia. Y antes de comenzar con esta ronda de preguntas, porque realmente es un tema bien jugoso donde vamos a poder explayarnos un poco y conocer tu historia detrás, queremos hacerte una pequeña sorpresa. Hemos preparado un pequeño presente de parte de la agencia para que lo puedas abrir, por favor. Oh, muchísimas gracias. Qué lindo detalle. Bueno, lo puedo abrir, ¿verdad? Sí, claro que sí, por favor. Genial. Vamos a abrirlo. Aquí comienza tu regalo. Bienvenidos. Espectacular. Ah, qué genial. Joder. Y aquí está la sorpresa. Ahí ¿verdad? está la gran sorpresa, exactamente. Vamos a verlo. ¡Wow! Qué hermoso. La verdad que es un detalle espectacular. Es una agenda personalizada Sí. con nuestro logo. Y tenemos aquí el bolígrafo, lo propio personalizado con el logo. Para que firme. Muchísimas gracias. Voy a romper el protocolo y te doy un beso. Muchas gracias, Damari. La verdad que es un placer poder contar con vuestro apoyo. Nosotros estamos encantados del trabajo que la agencia realiza. Y me uno a lo que comentabas antes, la excelencia. Y ustedes son claro ejemplo de ellos. Muchísimas gracias, querido Diego. Y justamente, ¿qué te parece si comenzamos a hablar y que el público te conozca un poco más? ¿Qué es Díaz Arenas Abogado? ¿Cómo fue que comenzaste? ¿Con quién estamos hablando el día de hoy? Díaz Arenas Abogados nace con el propósito de poder apoyar legalmente a todos aquellos bolivianos residentes en territorio español, concretamente Madrid. El despacho, la firma, está especializada en materia corporativa internacional y sobre todo de movilidad internacional. Desde el inicio, desde la creación del despacho, tenía la convicción de poder ayudar a todos esos perfiles de bolivianos, ya sean particulares, empresas, autónomos, emprendedores, profesionales, estudiantes que buscaban poder tener el apoyo legal que es bastante necesario, obviamente cuando tú estás en un país extranjero, ¿no? Y evidentemente, pues nosotros que en su momento emigramos a España, somos conocedores del proceso burocrático y sobre todo de adaptación a un nuevo país. Yo en la actualidad, bueno, tengo 39 años, llegué a España con 8 añitos, llevo casi toda la vida. Y bueno, me he formado en territorio español, pero siempre con vistas también a mi país, ¿no? que es Bolivia. En ese entendido, cuando ya terminé la universidad y realicé todo lo que corresponda para poder ejercer como abogado, me enfoqué netamente en el nicho, en el sector boliviano. Entonces, desde el 2018 que nosotros llevamos prestando ese servicio específicamente a la comunidad boliviana. La comunidad boliviana es bastante amplia, está conformado por emprendedores, pequeños empresarios, grandes empresarios. De hecho, en todo este tiempo, afortunadamente, estamos representando a empresas destacadas bolivianas que desarrollan también actividad comercial en territorio español. Y bueno, eso nos enorgullece porque al final todo eso se ha ido construyendo con esfuerzo, con dedicación, con mucho trabajo, con muchas caídas, con muchos errores, pero bueno, con el tiempo al final aprendes que todo llega con perseverancia y sacrificio. Mira, me parece súper interesante y también admirable porque no es fácil, uno, emigrar y dos, tener éxito, ¿no? Realmente, como mencionas, este es un proceso donde uno va construyendo su camino al inicio incluso sin contactos, de cero, ¿no? Entonces, ¿cómo han sido estos primeros pasos que diste en Díaz Arenas?
Sí, al final te das cuenta que todos son las conexiones, todos son las personas que obviamente vas conociendo en el camino y sobre todo esas amistades o conexiones empresariales, profesionales, que tú vas evidentemente conectando, conociendo y vas construyendo, ¿no? Al principio la verdad que nos hemos enfrentado a muchas dificultades. Una de ellas a destacar, sobre todo el poder concientizar al público, en este caso al cliente boliviano, que todo empieza desde un inicio, con una simple cita de asesoramiento, ¿no? Para poder analizar el caso. Lamentablemente, uno de los grandes problemas ha sido que los clientes puedan entender que una cita de asesoramiento pues, tiene un coste. Entonces nosotros fuimos, pues bueno, de los primeros que iniciamos con empezar a concientizar y también nos enfrentamos a muchos clientes que nos decían, bueno, pero si hay otros abogados que no nos cobran la cita de asesoramiento, ¿no? Pero bueno, al final ha sido un trabajo también de educación al cliente y sobre todo de concientización, que nuestro trabajo tiene también un mérito, ¿no? Aquí ya mencionas el tema de obstáculos. Totalmente, el tema ha ido evolucionando mucho. Yo creo que hoy en día la conciencia del consumidor en diferentes mercados, diferentes rubros, porque hay ahora una sobreinformación, no tenemos el acceso a testimonios, uno entra a las redes sociales y puede ver recomendaciones, etcétera, en diferentes áreas. Pero hablando de Diego Díaz específicamente, a nivel personal, ¿cuál dirías que ha sido como este obstáculo más desafiante que has vivido en tu carrera? Al momento de conectar, estamos hablando de dos países en continentes diferentes, culturalmente distintos, con diferencias horarias. No es como hablar una diferencia horaria con Chile, que está acá al lado, a una diferencia con España. Entonces, ¿cuál ha sido este obstáculo? ¿Cómo nació la visión? Y qué justamente cuál ha sido esta trayectoria que me dices como esto marca un antes y un después. Este momento me armó un hito, ¿no? en la carrera. Sí, quizás el punto de inflexión fue el hecho de comprometerte con tu visión y con tu trabajo, ¿no? Al final te das cuenta que todo tiene una factura y evidentemente si quería llegar a donde quería llegar tenía que evidentemente invertir mucho tiempo, mucho esfuerzo, dedicación, formación, es algo que es súper necesario. Y al final te das cuenta que el valor que agregas ante un mercado tan competitivo es justamente aquello, el que te puedas formar y que evidentemente te puedas adaptar a las necesidades que van surgiendo. De hecho, cuando empezó a aparecer el tema de la inteligencia artificial, pues ya al final te das cuenta que tienes que ser resiliente y adaptarte y en un constante movimiento, ¿no? Y adaptación. Mira, y en la parte mencionas la palabra sacrificio. ¿Cuál ha sido el sacrificio hasta ahora más grande que has hecho en tu carrera? El sacrificio que hasta el día de hoy me sigue pesando, doliendo, es el tiempo que no compartes con tu familia, ¿no? Es algo que siempre lo llevo encima como una gran mochila, porque al final es tiempo que no dedicas a tu familia, fin de semana que quizás tienes algún plan con tus familiares y no puedes asistir porque tienes compromisos con tus clientes, con un proceso, con un juicio, con una actividad o una reunión empresarial que tienes que asistir obligatoriamente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que es eso, el no poder también dedicar a otras cosas que para ti son importantes. Evidentemente hay que buscar un equilibrio, pero una primera fase exige un nivel de compromiso, ¿no? Totalmente. Al inicio, ¿cuánto tiempo le darías? ¿Unos 2 años? Yo creo que un poco más. Un poco más, sí. Sí. Más, la verdad que sí. Hasta que ya el negocio se consolida, ya puedes tener como más disponibilidad en tiempo. Claro, pero yo creo que hasta el día de hoy, Damaris, es complejo, ¿no? Al final tú tienes que también establecer tus prioridades y lo que hablamos un principio, al final, si tú estás comprometido con la actividad, evidentemente hay otras cosas que tienes que sacrificar. No puedes tenerlo todo. Entonces, en este caso, sacrificar horas de sueño, dedicación y evidentemente muchas veces, ¿qué te voy a decir que te no sepas? Que días que te quedas sin almorzar a la hora y estás almorzando a las 5 de la tarde, ¿no? O estás sin cenar o no desayunas, que evidentemente no lo aconsejo y todos deben tener evidentemente una vida saludable, pero
esa vocación, ese amor al trabajo hace que muchas veces dejes de lado cosas que evidentemente son importantes. Y repito, eso al final lo descubres con el tiempo, y si yo pudiese volver atrás, por supuesto que haría muchos cambios y mejoraría en ese aspecto, ¿no? Y actualmente, digo, nos comentabas, claro, radicas en España, sin embargo, tu firma está operando presencialmente en Bolivia. ¿Cómo has logrado consolidar la presencia en estos dos países? Aquí en Bolivia, ¿cómo has creado tu equipo? Porque creo que eso al inicio es el desafío principal que un emprendedor tiene al momento de delegar, al momento de elegir las personas correctas y confiar, porque está tu nombre de respaldo. Entonces sí, no es una decisión menor. Entonces, ¿cómo has logrado tener esta presencia en paralelo? Rescato lo que tú decías en su momento, ¿no? El capital humano. El capital humano y confianza. Es muy difícil encontrar personas profesionales, un capital humano que se comprometa con tu proyecto y evidentemente genere esa confianza. No solo a mi persona, sino también a los clientes, porque al final representan la marca. En ese entendido, el principal valor, creo, como director, es poder identificar ese talento y poder trabajarlo. Y sobre todo, al final, lo que importa es esa actitud que pueda tener ese equipo de trabajo para poder ir construyendo. Entonces, Días en Arenas inició con ese sueño personal, pero que evidentemente no puedes crecer o expandirte si no tienes una estructura, un equipo de trabajo humano de calidad. Entonces, y más aún cuando quieres prestar un servicio pues, de excelencia. Hemos ido caminando poco a poco, hemos ido creciendo y al final conformamos un equipo bastante integral y conformado por profesionales altamente cualificados y que sobre todo son humanos y que tienen esa vocación también de servicio, porque pienso que el derecho, en este caso como abogados, tenemos que tener esa vocación también de prestar ese servicio al cliente que al final viene a tu despacho a depositarte esa confianza y sobre todo que le puedas ayudar a gestionar o terminar con su problema, ¿no? Entonces, al final tenemos que dar cuenta que detrás de los casos legales, los archivos, las carpetas, los expedientes, hay personas que están confiando en ti y que evidentemente tienes que prestar un servicio pues, de calidad. Entonces, en este tiempo, pues sí, afortunadamente hemos podido ya tener presencias departamental, tanto en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba, y que bueno, estamos en un proceso de expansión. Ya estamos localizados en la ciudad de Madrid, donde realizamos toda la operativa a nivel nacional, y bueno, iremos viendo también qué otros lugares son identificados para poder seguir creciendo. Me parece interesante. Y aquí lo que menciona de la parte del equipo, ¿no? Del capital humano, ¿cuál crees que es la clave, incluso los pasos o los ingredientes importantes, imprescindibles, para lograr replicar la excelencia en algo tan complejo como es dar un servicio? Ponerte en el papel del cliente. Es decir, para mí la máxima es cómo me gustaría que atendiese en mi caso. Con tan solo entrar al despacho. O sea, en nuestras oficinas la prioridad es el cliente. Escuchar al cliente cuáles son sus necesidades, explicarle nuestro proceso de trabajo y evidentemente hay algo que es tan elemental y necesario que es el sentido de urgencia y el tempo rápido. Lo que yo aprendí en mi ejercicio y también de grandes abogados es, y lo que me dijeron, Diego, trata cada expediente como si fuese el más prioritario y también aplícale la urgencia necesaria en un tiempo corto. Entonces, si tú adecuas este sistema de trabajo, al final los casos van saliendo, no tienes a clientes que te están llamando, no se olvide mi caso, ¿qué es de mi caso? Entonces, al final, hemos establecido un sistema de trabajo que buscamos que el cliente no tenga que tocar en la puerta y que no tenga desinformación, más al contrario. Darle esa seguridad, esa transparencia que evidentemente su caso es primordial para nosotros, ¿no? Bien, perfecto. Y hablando mencionabas esta situación del cliente
cuando te llama. Nosotros, por ejemplo, dentro de la agencia, vamos, si bien 10 años de experiencia en el mercado, pero a nivel de empresa es aproximadamente el 2019, ¿no? Y sí, a lo largo de este tiempo, algo que hemos aprendido con el equipo es que estos clientes, es saber escuchar al cliente, qué es lo que realmente te está diciendo cuando te menciona un cambio, cuando te sugiere un ajuste, cuando hasta incluso te comunica algo que no, en el cual no se siente satisfecho al 100%, y en lugar de tomarlo, porque algo que se estila mucho y lo he visto, yo siendo cliente de diferentes rubros, es de, me lo toma personal lo que me comenta el cliente, hasta me siento como ofendido, salgo a la defensiva, me justifico, ¿no? Entonces creo que esas son actitudes que te privan de realmente poder ver el valor de una retroalimentación, el valor de que alguien se tome el tiempo de decirte, mira, esto no me gusta del todo, quisiera que probemos esto otro. Nosotros realmente hemos crecido un montón, tal vez en 2 años, por escuchar y tener estas sesiones de retroalimentación con nuestros clientes. Nos hemos abierto a ello y escuchar desde el lugar de que estamos juntos en esto, y cualquier comentario, cualquier sugerencia es totalmente bienvenida para que justamente él se sienta cada vez más escuchado, más acompañado. Entonces, en tu caso, en la experiencia de tu rubro, ¿cuál ha sido esa enseñanza más poderosa que has recibido de un cliente? Sobre todo la parte humana. La parte humana en donde el cliente le puede hacer una sugerencia. Por favor, me gustaría que, evidentemente nosotros tenemos un equipo de administración que recibe las solicitudes, pero muchas veces ellos son felices con que tú les hagas una llamada y que les hagas conocer que estás encima del caso y que obviamente les puedas dar información acerca en qué proceso está, ¿no? Entonces, al final todos somos personas. Hay que evitar, en mi caso, me procuro evitar que los clientes se conviertan en expedientes o carpetas, ¿correcto? Y al final, pues, ir por el lado humano y evidentemente darles ese servicio más personalizado. Y digo, actualmente, ¿cómo organizas tu agenda? Estamos hablando de que tienes 3 oficinas en Bolivia, tienes otra oficina en España, diferencias de horario. ¿Cómo es un día normal de Diego Díaz? Intento siempre tener organizada la agenda de lunes a viernes. Mi intención es que los sábados y domingos evidentemente pueda tener espacios de descanso, pero siempre es eso, tener organizado. Al final utilizo bastante el Google Calendar y lo tengo todo bien establecido para poder atender los requerimientos puntuales y también no descuidar cuestiones personales, ¿no? Entiendo que también lo debe ser así, tenerlo todo bien segmentado por tiempos, pero es importante, ¿no? Darle valor a tu tiempo y saber organizarte, porque si no lo llevas de esa manera es complicado poder cumplir con los objetivos. ¿Cuáles son estos hábitos de excelencia que recomendarías a los emprendedores implementar? Paciencia y perseverancia. Es decir, al final todo emprendedor cuando nace con un proyecto, nace ese deseo, ¿cierto? Deseo que puedan hacer este proyecto. Al final pasa a la fase de decisión. Bueno, lo voy a ejecutar, lo voy a hacer. Y cuando ya lo ejecutas o cuando ya tienes esa motivación, tienes que llevar a la acción. Acción. Y una vez que abres esa puerta a ver realmente cómo funciona el mundo real, ya ves que confluye un montón de circunstancias, un montón de características, pero sobre todo, importante, la perseverancia, la disciplina, la constancia, ¿no? La determinación, que al final te van a llevar mucho más lejos de que si no aplicas esos conceptos. Entonces, yo aconsejaría que al final aplique la disciplina, la decisión, la perseverancia, la constancia, y estoy seguro que poco a poco las cosas se consiguen. Y a los jóvenes que están queriendo estudiar Derecho, que van a comenzar la vida laboral quizás, ¿qué consejo le darías? Que sean como esponjas, que a un principio puedan buscar un despacho referencial especializado en la materia
que a lo mejor en un principio les pueda gustar y que toquen puertas. O sea, al final las oportunidades están ahí fuera. Entonces, toquen puertas. Como está, me quiero reunir con usted, me gustaría hacer unas prácticas o si hay una oferta de trabajo, postularse. Porque en esa primera fase lo que necesitas es aprender. Y qué mejor aprender de los mejores. Entonces, todas las oportunidades que te den siempre das de manera positiva y que los malos momentos que puedas estar atravesando son transitorios. Porque al final tienes una hoja de ruta marcada. Al principio todo es complicado. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Y estoy seguro que la mayoría, por no decirte todos, en un momento quizás hemos pensado abandonar, ¿no? Porque todo nos juega en contra, las cosas no salen como en su momento pensábamos, pero hay que tener paciencia. Paciencia, rodearse de la gente adecuada y sobre todo gente que te pueda aportar y dar una visión para poder encaminar ese momento que estás perdido. Pero en mi sector es importante rodearse o acudir también a referentes para que le puedan transmitir información y a partir de ahí trabajando enfocados en la especialidad que uno quiera poder desarrollar en un futuro. Esto que mencionas de este punto de quiebre, creo que realmente cuando mencionas ahí son entre los 2 primeros a 3 años, ¿no? Cuando uno emprende que se comienza a cuestionar, ¿será que continúo? Puede aparecer otra oferta laboral que suena atractiva, capaz nada mejor en esto, otro, ¿no? Y ahí es cuando uno tiene que tomar la decisión de la resiliencia, de la reinvención, de la innovación, porque algo que realmente, si algo no está funcionando, hay que evaluar por qué, ¿no? Hay que medir, hay que testear, hay que ajustar, y realmente eso es algo muy importante de tomar una madurez empresarial, de aprender a analizar las cosas con data, con objetividad, ¿no? De poder, ok, no me enamoro de esta idea ni de mi concepto anterior y me aferra que no, sí o sí tiene que gustar, sino que el mercado me está diciendo, me está dando pistas, yo tengo que ir ajustándome y reinventándome. Mencionaba el tema de la IA, por ejemplo, ¿no? Imagínate, nosotros somos una agencia y la Academia de Mujer Ciudad damos clases de cómo crear contenido con IA. Y más de una vez me han dicho colegas como, Dami, o sea, les estás enseñando básicamente a que creen su propia agencia o a no necesitarte, ¿no? Y realmente yo creo que el mundo es muy amplio, el mercado es muy amplio, se puede innovar, crecer. O sea, es algo que el tema de la inteligencia artificial viene a potenciar y a democratizar, yo creo, también herramientas que antes eran tan complejas que tenías que estudiar 5 años para entenderlas, y hoy en día con verte unos cursos que pueden durar desde 1 hora a 8 horas, ya entenderle y poder lograr resultados que antes no necesitabas mucho presupuesto también para que alguien te lo hiciera o mucho tiempo para aprender a hacerlo, ¿no? Entonces a nivel de habilidades nos agiliza en tiempo. Ahora en la parte, Dio, estos años que mencionas, este punto de quiebre, ¿cuál ha sido tu motor para seguir? ¿Qué es lo que te ha hecho decir, voy a hacer que esto funcione? ¿Y qué fue lo que hiciste para que funcionara? Mi familia. Al final tengo, y lo digo abiertamente, una madre a la que adoro con todo mi corazón, y ese es mi motor, de poder pues continuar día a día a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, porque al final quizás es muy fácil hablar o el discurso, pero siempre te llevas problemas a casa. Pero tengo la fortuna de tener viva a mi madre y poder pues bueno, verla todos los días, y yo creo que es mi principal motor. Te abro mi corazón y es algo muy abiertamente y sobre todo personal, y yo creo que todos necesitamos, ¿no? Esa excusa motivacional para poder seguir caminando a pesar de las adversidades, y bueno, y al final eso me permite saber que la tengo ahí en casa esperándome para poder después tomarme un café boliviano y comentar qué tal el día y al final planear la semana. Entonces me preguntas, esa es mi motivación. Y para ir cerrando, yo querido, si te preguntara qué es tener éxito en tu rubro, ¿qué le dirías a la audiencia? El conseguir que tú te sientas feliz con lo que tú estás haciendo.
independiente de la actividad de rubro. Pero independientemente a lo que uno se dedique o a lo que te dediques, es ponerle todo el corazón, el ánimo, la energía para luchar por los objetivos, y que si al final del camino puedes no llegar lo lejos que has pensado querías, pero vas a avanzar mucho más de lo que quizás en su momento pensabas, ¿no? Ponerle mucha energía, corazón, y siempre con la bendición de Dios seguir caminando. Y para terminar, un consejo que te gustaría darle al Diego que cuando comenzó en esta ruta. Que sepa escoger a las personas con las que uno quiere crear o iniciar un proyecto. Al final, el capital humano son las que o quienes determinan tu expansión, tu crecimiento o tu caída o pérdida. Totalmente. Gracias, querido Diego, por tu tiempo. Realmente creo que ha sido un espacio interesante para los que están comenzando y realmente es importante el detenerse a pensar. Y es justo, hay este libro, no sé si lo has leído, y siempre mezcla, ya van a disculpar, ya van a estar acostumbrados. Pero hay este libro que se llama Good to Great, de Jim Collins, ¿no? Y menciona justamente, no es solamente tener, las personas no es la clave del éxito de una empresa, son las personas correctas. Y realmente hay incluso el rol del líder es detectar quién es bueno corriendo, quién es bueno volando, y poner a cada persona como en el lugar, de acuerdo a sus habilidades, a sus talentos, ¿no? Y realmente creo que esa parte, me encanta el libro porque menciona qué es lo que hace que una empresa sobresalga y no sea solo buena, sino sea la mejor en su área. Y buscar la excelencia tiene que ser un hábito diario de preguntarnos cómo puedo hacerlo mejor de lo que hice ayer, cómo puedo superar la versión mía de esta entrega que hice hace una semana atrás a esta nueva, cómo me supero, ¿no? Y ahora el tema de la inteligencia artificial, y que no te cuento como, por ejemplo, en la agencia, implementar herramientas como el desarrollo web, la parte de creación de videos, para hacer todo un lobby y un acercamiento más real, por ejemplo, cuando hacemos un trabajo de branding, ¿no? Que el cliente ya pueda hacer un tour dentro de su oficina con todo el espacio diseñado con IA, sí, pero que pueda visualizar, y no es lo mismo verlo de esa forma que simplemente en una diapositiva con tu nuevo logo ahí. Entonces realmente creo que no hay nada más divertido que implementar la excelencia como un hábito diario, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y te deseo todos los éxitos, Damaris. La verdad que es muy bonito ver que en todo este tiempo le has volcado toda tu energía, tu corazón, y estoy seguro que vas a llegar bastante lejos. Así que felicidades. A llegar lejos. Gracias a todos por habernos acompañado en un episodio más, querido Diego. Ahí, bueno, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo estamos en redes sociales para que la audiencia te busque? Días en los Abogados, estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook y también en nuestra web. Bien, así que ya saben, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Sigue construyendo tu visión. Nos vemos en el próximo episodio.